paso a Gerardo y disfrutemos de su ponencia. Bueno, ante todo, gracias por la invitación, porque para mí, como bien decía Paco Martínez antes, venir a un foro es venir a discutir, y venir a discutir a esta plaza, como pasa con los toreros, hay algunas que son más complicadas que otras, y esta es una plaza que en principio se valora más la profesionalidad que en algunos otros sitios. Bien, lo que yo voy a presentar está en relación al proyecto TECCARE, pero lo más importante para mí es que son datos obtenidos en el sector productivo de Castilla y León y, por consiguiente, yo creo todavía con mayor intensidad interesante para este foro. Bien, el proyecto tiene, como es obligatorio incluso en la Unión Europea, tiene una página web, la tenéis ahí referenciada, y el título, como veis, es dirigido al bienestar, la mejora del bienestar, porque esto es una prioridad, como bien sabemos, de muchas de las normativas de la Unión Europea, pero independientemente el sector lo está pidiendo, tanto de una manera activa como reactiva, porque queramos o no, hay mucha legislación que nos está obligando a que sea un objetivo preferente. Nosotros empezamos en el 2019 exactamente, pero como veis se ha prolongado el proyecto hasta el 2025. Y para mí es interesante que ahora ya tenemos datos. O sea, antes era un proyecto que era más bien teórico y ahora ya empezamos a tener resultados, y es lo que traigo aquí. O sea, podéis consultar muchos de estos datos en la página web, porque además desde hace mucho tiempo también, que desde el principio del proyecto, la revista Tierra nos dio una plataforma y vamos vertiendo muchas de nuestras conclusiones directamente en artículos en la revista Tierra, que además cargamos en la plataforma y podéis consultar permanentemente. Indudablemente lo que yo presento no es solo trabajo personal mío, sino que yo tengo que destacar el trabajo que hacen algunos colaboradores de forma muy intensa. En particular, en la Universidad Autónoma está Abdelali Ali El Hadi. Veis también el del Grupo GEO, Raúl González, Laura Tuda y Raquel Amez, que básicamente son los que procesan y recogen muchos de los datos, así como también en la última discusión que hemos tenido horas de trabajo metidas, nos ayudó mucho Luz Ruano. Bien, ¿cuáles son los objetivos de lo que yo voy a presentar? Pues en este proyecto lo primero que se hizo es, como se dice que hay que buscar el bienestar a lo largo de toda la cadena productiva, es definir lo que era la cadena de valor del ovino y caprino. Después, de una forma, yo diría, muy académica, se buscaron los indicadores de bienestar, porque no es un tema de acuerdo inicial, de tal manera que se identificaron los que eran más importantes para ovino de carne, ovino de leche y caprino. Y todo esto no solo se identifica, sino que después, como veremos por la metodología de trabajo, se lleva al sector y en el sector se priorizan, de tal manera que en cada país, en cada colectivo de profesionales y en cada sector productivo hay priorizaciones distintas. Yo creo que eso ya es una cosa importante. Lo segundo es, vamos a trabajar con sensores, pero no vamos a inventar sensores. Lo que queremos es innovar, y eso quiere decir utilizar lo que ya está en otros sectores, pero que falta aplicarlo al nuestro, ¿no? También hay un problema, yo creo, sin resolver todavía, que es la forma eficiente de trabajar los datos, y además eso que se habla tanto ahora de los algoritmos, que es al fin y al cabo ecuaciones que utilizan esos datos para darnos respuestas sencillas. Y este proyecto ha llevado, además de esas fases de buscar indicadores, de buscar sensores, de poner procedimientos de trabajo con los datos, ha pasado por una fase de proyectos piloto en estaciones experimentales. En la granja de la Universidad Autónoma de Barcelona es una de ellas, pero hay muchos más. Y después estamos, y yo creo que eso es lo realmente importante ahora, en la fase de proyectos a gran escala. ¿Y eso qué quiere decir? Que estaba en la iniciativa del proyecto buscar granjas comerciales, donde
realmente se chequeara si esa tecnología sirve o no sirve. Siempre hablamos de que no tengo cobertura, o la wifi no me llega, o se me han comido los cables, ¿no? Los ratones o quien sea, ¿no? Pues era probar todo eso en la práctica. Y con eso acabar buscando modelos de negocio, que es algo que también preocupa a la Unión Europea, porque compramos mucha tecnología, desarrollamos tecnología, pero comercializamos muy poca en Europa. Eso es completamente distinto en Israel, como lo sabéis, es completamente distinto en Estados Unidos, donde ya no solo es la existencia de patentes, es que haya empresas que desarrollen lo que se ha hecho en investigación. Bien, y por último, es un objetivo fundamental y es una de las razones por lo que yo agradecí a CEBA y agradezco al foro la oportunidad de venir a contar y a transferir lo que estamos haciendo, porque yo desde luego creo que si no hubiera hecho cualquier otro tipo de carrera, pero no hubiera trabajado en ganadería, ¿no? A mí me explicaba un profesor antiguo que es bien conocido, que era Odriozola en genética, dice, hay dos tipos de ganaderos, los ganaderos, y esos no duran, y hay otros que son ganaduros, y esos son los que duran, porque la ganadería tiene que ganar dinero, y si no es así, el tema no funciona. Bien, ¿cómo es la metodología de trabajo? Pues la metodología de trabajo va encadenando los objetivos que yo iba diciendo, por ejemplo, el primero en el que estábamos diciendo la búsqueda de indicadores de bienestar, después estaban los sensores, etcétera, etcétera, pero hay unos procesos selectivos, y eso yo creo que da validez a este proyecto, que es un proceso en el que se someten las conclusiones al colectivo, un colectivo en el que aprovecho para comentar que está plenamente abierto y que dentro de poco, en este mes de junio, vamos a tener otra reunión y estamos en una fase, como veis, llegamos a esa parte amarilla entre el grupo de trabajo nacional 3 y 4, en el que vamos a someter otra vez. Lo haremos telemáticamente para que la cobertura nacional pueda ser grande. Solemos contar con 50, 60 desde investigadores, ganaderos, técnicos que dan su opinión, y si la opinión prioriza de una manera diferente a la que estamos proponiendo los investigadores, pues cambiamos de conclusiones. Bien, ¿en qué fase estamos? O sea, siguiendo esa metodología. El 2021 y 22 hemos desarrollado indicadores, hemos elegido sensores, hemos buscado la repercusión que tiene en la cadena productiva y hemos llegado a ya casi la fase más crítica, que es nos vamos al campo. Y nosotros, yo creo que eso fue un poco una obsesión mía, llevamos un año de adelanto. Y llevamos un año de adelanto porque cuando los demás están empezando en el año 24 a hacer la implementación, nosotros empezamos en el 23. Y eso hay que decirlo, es gracias a la colaboración no de la universidad, del sector productivo y en particular del Grupo Geo, que nos apoyó desde el primer día. Y como veis, ya después de eso acabamos proyecto. De hecho, acabaremos proyecto en primavera del 25, es decir, que estamos a un año de cerrar y de concluir. Bien. De las conclusiones del proyecto, y que vuelvo a repetir, están claramente explicadas en la revista Tierras, está lo primero, en ovino lechero, me obvio lo que de ovino de carne y lo de caprino y lo de corderos, pues como veis ahí, ¿qué priorizaron los técnicos y los grupos de trabajo nacionales? Pues como principales problemas de las explotaciones de ovino lechero, priorizaron las mamitis en primer lugar, y los votos que obtuvo fue casi 80% de la opinión. El siguiente fue los problemas nutritivos en las ovejas de ordeño, ya lo veis con un 70 aproximadamente, y también sería execuo pues, las condiciones de alojamiento y de ambiente de las explotaciones. Eso fue lo que priorizó el sector y que bueno, no fue igual en todos los países. Esto corresponde exactamente a España, porque como os podéis imaginar, si yo estoy en Escocia, que es uno de los partners del proyecto, y tengo las ovejas en el pasto y están todo el año sin cubierta, no entran en aprisco, me preocupan otras cosas. Me preocupa mucho el pedero, me preocupa mucho las diarreas, me preocupa muchas enfermedades parasitarias, cosa que, como bien sabemos, en ovino lechero no es una gran preocupación, preocupa mucho más tipo infecciosas. Bien, y en segundo lugar, el otro punto que era básico es ¿qué opina el sector de que podríamos, de lo que hay en el mercado, no lo que sueño que me gustaría tener en la granja? ¿Qué puedo transferir
inmediatamente. Y lo que se veía es que estaciones climáticas con sensores, no solo poner una veleta y poner una estación meteorológica, no, algo que me diga qué está pasando fuera y dentro de mi explotación, pues fue, como veis, un 83%, es decir, el primer situado y con bastante, yo diría, no unanimidad, pero sí con bastante quórum. Y después, como veis ahí, medidores automáticos de leche. El problema que tiene es, como ya sabemos, y este foro lo ha discutido en varias ocasiones, los costes de automatizar las granjas a veces son pues, muy caros, ¿no? Y que hoy por hoy, afortunadamente, cada vez estamos rentabilizando más la identificación electrónica, los pesajes electrónicos y las medidas electrónicas de leche. Pero para muchas granjas ya no es una prioridad, ya lo han invertido, ¿no? Veis ahí un 68%. Y después, siguiendo, y que encaja con la priorización de los indicadores, está las básculas de peso, pero unas básculas que no me den faena y que no estresen a los animales. Y por último también acelerómetros, que ya hay para ovino, pensando en lo que ocurre en vacuno, que con un crotal básicamente... Ese crotal me dice si hay cojeras, me dice si hay problemas de rumia, si hay problemas de que no está comiendo. Todo eso me lo puede estar diciendo un acelerómetro. Y el acelerómetro lo que me mide es movilidad del animal. Bien, a partir de esto nos vamos entonces. Yo ahora voy a tomar la decisión y os invito a que hagáis un poco lo mismo vosotros. ¿Qué necesito para llevar esas tecnologías a mis granjas de leche? Bueno, lo primero sería saber cómo son mis granjas, ¿no? Porque hay cosas que igual no lo puedo llevar, porque no tengo luz eléctrica, no tengo cobertura de wifi, etcétera, etcétera, ¿no? Lo segundo, quiero saber también los equipos, dónde los instalo y qué equipos instalo y, en particular, dónde los pongo. Porque digo que quiero tener la temperatura interior, pero conozco un proyecto que las ponía pegados al techo para que no mordieran nadie los sensores, pero les dieron unas temperaturas altísimas porque el techo no estaba aislado. Quiero decir, hay cosas que son muy evidentes, pero que hay que pensárselas antes de seguir. Y después, funcionan en la práctica, qué cantidad de fallos, y lo vamos a poder saber. Después, qué datos recojo. Y con esos datos, ¿cómo los interpreto? Porque vamos a hablar sobre todo, y yo voy a hablar de calor, porque el calor nos preocupa hoy por hoy más que el frío. Yo creo que nos tendrá que preocupar el frío, pero será una segunda etapa. Pero vamos a hablar de índices de calor, porque no hay un acuerdo tan general de cuál utilizo. Yo creo que deberíamos tener ese acuerdo y no está mal que cada uno se posicione. Yo daré ecuaciones para que todo el mundo pueda acceder a ellas, aparte de que estarán bien registradas, pero son cosas que indudablemente son de dominio común. Bien, y después ya siempre se dice, el ovino va muy retrasado respecto al vacuno, tenemos mucha información del vacuno en estrés térmico. Uno de mis objetivos de hoy es decir, ya no somos el último de la cola. El ovino lechero, yo en algunas cosas creo que está ya por delante del vacuno respecto a algunos parámetros, que no tendremos tanta información en vacuno como empezamos a tener en ovino. Y después vamos a ver los efectos en leche, en fertilidad y mortalidad. Mortalidad de ovejas. ¿Dónde estamos trabajando? ¿En qué localizaciones? Pues donde la Universidad Autónoma de Barcelona, en Bellaterra, siempre digo lo mismo, ¿no? Que es una broma ya en nuestro grupo de trabajo común. Estamos en el mismo paralelo, en Barcelona y, como veis, en el área de Castilla y León y casi llegando hasta Portugal. Eso quiere decir, nuestro fotoperiodo es el mismo, con algunas condicionantes para la reproducción. Después tenemos una granja, como veis, a mitad de camino, más próxima a Barcelona, que es una granja de cabras, que en Barcelona es muy conocida, bueno, en Cataluña muy conocida, Urgellet, y después están las del grupo Geo, que como veis están distribuidas ahí. Hay más granjas, pero hemos elegido 10, 5 y 5, 5 con dispositivos electrónicos de medida de producción de leche y otros no, que son manuales y hacen control lechero cada mes, ¿no? ¿Qué tipo de granjas? Incluso en la revista Tierras aparece el nombre de los ganaderos, yo por eso lo traigo aquí, no es ningún secreto. Y además de eso, describimos sus granjas, sus producciones medias, las características de su sala de ordeño, etcétera, etcétera. Y veis que estamos hablando, en principio, de unas 11.400 ovejas
y estamos hablando de unas producciones, como veis también, pues que nos movemos en el rango de 400 a 700, ¿no? O sea que estamos hablando realmente de explotaciones lecheras que, aunque no sean las mejores de España, bueno, pues hay que decir que es un grupo bastante homogéneo y además dentro de ello muy eficiente y muy motivado por seguir mejorando. Bien, cuando fuimos a definir qué tecnología implementamos, yo estuve casi un año buscando datos por internet, por tiendas, y al final compré uno relativamente barato que podéis comprar todos a través de internet. O sea, esta es, como veis ahí, una empresa alemana que se llama Frogit, el modelo es HP tal Pro Wi-Fi, es muy importante porque conecta a una plataforma que es la plataforma EcoWit, gratuita, que es otra cosa muy importante. O sea, yo tengo una estación que la estuve probando antes de decidir hacer algo, la estuve probando un año. Del año me pasé a la granja experimental. Primero la probé en mi casa comprándola yo. Después ya la transferí a la universidad y de la universidad compramos ya con en el proyecto para los ganaderos. Siempre con un compromiso, que es nosotros pagamos la mitad y los ganaderos pagan la otra mitad. Es decir, aquí ha costado, a todo el mundo le ha costado lo que ha puesto en juego. ¿Y qué hacemos? Pues hay una tablet, que es, digamos, la consola central. Hay una veleta electrónica, anemómetro, pluviómetro, etcétera, etcétera, que no tiene mantenimiento, va con baterías solares. Y después buscamos, entre otras cosas, este equipo porque me permite conectar 8 tipos de sensores más. Y elegimos un sensor de temperatura y humedad, que son para ponerlos en las habitaciones de las casas, unos sensores para riego que se utilizan normalmente en los jardines y unos sensores para calidad del aire, en particular para partículas en suspensión, que también están en el mercado. El conjunto vale unos 800 euros. Entonces, de eso, casi 900. Aproximadamente hay, digamos, 450 que pone el proyecto y 450 que pone el ganadero. Bien, ¿dónde los instalamos? Entonces ahí tenéis el plano de la granja experimental de Barcelona, porque la colocación, tal vez vuelvo atrás un momentito, si os dais cuenta el wifi es con lo que conecta, digamos, la veleta y la estación externa, pero la comunicación interna lo hace todo, va sin cables, lo hace todo Bluetooth. Y es un Bluetooth de alta energía que llega hasta 100 metros. Eso para mí fue una de las cosas definitorias, pero es que además yo, claro, los sensores para calidad de la cama, vamos a mirar la humedad, no en el suelo, sino en la paja, los metemos en botes, ahora lo veréis, en esos botes ponemos arena, los enterramos y entonces, posiblemente lo sepáis, pero el Bluetooth lo que más mata la señal es el agua. De tal manera que si las camas están muy húmedas o hay mucha distancia, pues la señal es muy débil, ¿no? Bien, entonces aquí veis, por ejemplo, el punto amarillo es donde colocamos la casita esa que es, digamos, la estación central. Y a partir de ahí colocamos los diferentes sensores a la altura de los animales y en diferentes zonas. Y colocamos en el suelo y en las paredes, los veis ahí colocados. Y para que el suelo no se lo coman las ovejas, lo metemos dentro de un bloque de hormigón que enterramos en el suelo. Y encima de eso añadimos la paja. Y esto puedo garantizaros que funciona bien mientras las camas no están húmedas. Si pierdo la señal me tengo que preocupar, es una señal de aviso. Y por otro lado, cuando no tengo más de medio metro de estiércol húmedo encima. Bien, esto era, digamos, la situación favorable. Ahora nos vamos a Castilla y León y vamos a buscar granjas. Y encontramos algunas granjas como estas, ¿no? Que hay 2.000 ovejas y que tengo longitudes de nave de 100 metros. ¿Qué hago con estas naves? Pues ya lo veis ahí, tengo la estación amarilla central, tengo el wifi y la veleta colocadas en un extremo y tengo los otros colocados. Yo teniendo 50, 60, 70 metros a la izquierda y a la derecha, no tengo problemas de comunicación, con lo cual realmente esta tecnología, después de haberla probado, nos gustaban los resultados. Esto es una situación, digamos, desfavorable para la tecnología.
Y esta es una situación que, como hay muchas, que son naves que han ido creciendo y son más bien redondas, ¿no? Compactas. Y aquí, bueno, pues hay que buscar otra vez dónde colocamos lo amarillo, que es la consola central, y después dónde está el wifi, hasta dónde llega la señal, pero no me preocupa las otras señales porque van a ir por Bluetooth. Bien, y esto es lo que me da el sistema, que es un sistema pensado para humanos, yo diría que educados, capaces de leer pantallas de ordenador o teléfonos, yo lo llevo en mi teléfono también, y entonces lo más importante, consultable si tengo acceso a Internet, o bien descargable inmediatamente a Excel, con lo cual yo puedo trabajar después. Y eso es lo que estamos haciendo desde hace año y medio ya, más de año y medio. Bien, ¿qué es lo que ha pasado en las granjas de Castilla y León? Pues ahí lo veis, lo verde quiere decir que está funcionando bien. Hemos llegado, como veis, hasta el mes de mayo y ahora entramos en junio. Algunos han tenido problemas. ¿Veis? Lo rojo quiere decir que los cables se los han comido. ¿Quién se los ha comido? Pues en el caso concreto de la línea azul abajo y roja, esa que tiene, son unas cabras que se salieron de un corral y les llamó la atención el cable y comieron el cable que daba la acometida a la tablet. Bueno, pero en general veis que los problemas repiten siempre con los mismos, uno que la corriente no es estable, ha quemado dos transformadores, bueno, son cosas que pasan en el campo. Pero de una manera general, la señal de wifi, que es los fallos azules, está siendo bastante satisfactoria. Esa tan larga que veis ahí es que puso un amplificador, pero no cambió la contraseña. Entonces, claro, sabemos que hay que cambiar la contraseña del amplificador. Pero hasta que no detectas y no actúas, pues, y esto se puede hacer afortunadamente a distancia. Y después, cada uno de los sensores que hemos ido colocando en el suelo, en el aire o en las paredes, ¿no?, protegidos simplemente en una bolsita de nylon y una carcasa metálica, pues como veis, en general están funcionando relativamente bien, ¿eh? Bueno, con eso, aquí tengo las incidencias, que son muy pocas incidencias, y además en la mayoría de los casos son subsanables, o ya no, porque si en el estiércol se han llevado el sensor de humedad, pues yo no lo voy a buscar en el estercolero, ¿no? Lo que hacemos es reemplazarlo. Bien, ¿y qué datos nos da? Bueno, pues he traído aquí algunas cosas que son tal vez un poco llamativas. Esto es verano, 15 de agosto a 15 de septiembre, en una de las explotaciones del Grupo Geo, y vemos que hubo una punta de 41,3 grados un día de ese periodo, de 15 de agosto a 15 de septiembre, pero fijaros que la línea de abajo es humedad, y hubo un día de 99, es que llovió, y en verano llovió y se complica humedad con temperatura. Y en otra explotación, en ese mismo periodo, tenemos ahí los tiempos, vemos las diferencias, pero vemos que la lluvia, que cayó más o menos en la zona, también, pero la nave respondió en temperaturas muy diferente a la otra. Bueno, empezamos a observar que hay diferencias, ¿no? Tenemos temperaturas medias, pero sobre todo tenemos picos, y eso tal vez es lo que nos dañe las producciones. Entonces, bueno, eso eran temperaturas de interiores y exteriores, y siempre nos preguntamos qué nos conviene más tener para hacer un cálculo de índices térmicos. Y aquí llega la primera, yo creo, discusión, y uno tiene que pensar ¿qué elegimos para decidir que hace calor o hace frío? Y el ejemplo más claro es lo que va a pasar de aquí unos días, que todo el mundo va a poner en las oficinas los aires acondicionados y va a haber el grupo de gente que protestará que hace mucho frío y el grupo de gente que protestará que hace mucho calor. Eso pasó en Estados Unidos cuando se inventaron los aires acondicionados en los años, digamos, 60, ¿no? 59. Y un señor Tom creó un índice para medir el disconfort. Lo que preocupaba es que la gente protestaba, ¿no?, con el aire acondicionado. Y entonces, pensando que humedad y temperatura están relacionadas, ahí tenéis el ejemplo más claro de cuando la humedad es muy baja, el termómetro bulbo seco da una temperatura y el bulbo húmedo, como hay mucha evaporación, se enfría, da menos temperatura. Si hay mucha humedad, que es el caso que está justo debajo, la temperatura exterior es la misma, pero la temperatura del bulbo húmedo pues no es tan baja. Entonces,
por la diferencia de altura sabemos el porcentaje de humedad. Y ahora lo veremos porque eso no necesita uno comprar un higrómetro que todos fallan, ¿no? Siempre estás desajustado, se han mojado, están llenos de polvo. Con 2 termómetros que venden todavía en las farmacias, uno, y si no lo hace uno, con algodón y un vasito que esté en remojo y evaporando agua, determino humedad con exactitud total. Y después fijaros que hay un punto muy crítico para las granjas, que es cuando la temperatura bulbo seco y bulbo húmedo se igualan. ¿Eso qué quiere decir? Punto de rocío. El punto de rocío, las paredes empiezan a sudar, ¿eh? Y eso en las granjas lo sabemos, quiere decir que me he pasado de humedad, ¿no? Bien, ¿qué inventó este investigador del Servicio Climático de Estados Unidos? Pues dijo, voy a hacer un promedio. Cojo las temperaturas, 0,4 por la temperatura bulbo seco y 0,4 por la temperatura bulbo húmedo y le sumo 15. Después lo modificaron a 0,5 más 0,5, es decir, el promedio de bulbo seco más bulbo húmedo. Eso me da una diferencia que es la evaporación de agua. Y eso es lo que hace que yo sienta el frío cuando me quito las mangas y estoy en un sitio con calor, tengo una cierta humedad corporal y lo que se evapora es lo que me da el frío. Bien, yo podría, en vez de tener que utilizar el bulbo húmedo, utilizar la humedad relativa, y entonces nos metemos en un lío, que es lo que complica enormemente, que es el diagrama, como veis ahí, psicométrico. Y entonces, ¿qué ocurre con el psicométrico? Bueno, pues que depende de la presión atmosférica, depende de la velocidad del viento, depende de la humedad, depende de la temperatura. Lo único que no falla es, si yo tengo la temperatura de bulbo seco, y tengo la temperatura de bulbo húmedo, donde se cortan, me da la humedad. Y eso no falla. Esto lo descargas de internet, no necesitas ni ecuaciones. Coges el ábaco, esto es lo que se llama un ábaco, y inmediatamente lo sabes y puedes corregir cualquier dato de humedad. Bien, pero ¿qué ocurre? Cuando yo reconvierto la temperatura de bulbo húmedo y la intento predecir por una ecuación con humedad relativa, me da una cosa incomestible, ¿no? Ya lo veis, hay una ecuación difícil, que hay errores hasta en publicaciones científicas. Pero fijaros, yo me he ido a buscar en España qué hacemos con nuestra agencia meteorológica. Tiene una temperatura que quiere decir eso, que es lo que llaman sensación de temperatura. O sea, hoy hace 25 grados, pero te dicen en televisión que la agencia española te dice que la sensación de calor será de tanto. Os he puesto el link y yo os invitaría a que entréis. Hay un documento que lo explica, hay una tabla para humanos, pero lo interesante para mí es la ecuación que utiliza. Es que no cabe. O sea, es una ecuación de 4 líneas. Entonces, no es un problema banal. O sea, es normal que los veterinarios, que los técnicos no nos pongamos de acuerdo porque los humanos no se ponen de acuerdo y lo que hacen es un cálculo por ordenador. Bien, y en la práctica, ¿quién ha sido el primero que se ha tirado a nadar en ganadería? Pues el NRC, el National Research Council de Estados Unidos, que en el 71 crea una ecuación. Esa ecuación, lo veis, es la de arriba, la corrige y introduce la humedad relativa, como veis. Pues bueno, lo importante, y yo ahí tengo que felicitar a CEBA, porque en los documentos que tiene CEBA colgados en internet, porque tiene una página sobre estrés por calor, han puesto la ecuación correcta, cosa que no es, de verdad, os lo prometo. Miréis 1000 documentos, es la torre de Babel de las ecuaciones de estrés térmico. Y fijaros que qué es lo que ha hecho este individuo que se llama Mather. Ha cogido aquella ecuación y ha dicho, vamos a ver, 0,91 me dice usted, o yo no, es que no veo muy bien porque tuve un problema de una conjuntivitis, 0,81, pues 0,8. Simplifico, porque me interesa también hacer una cosa que sea para campo, ¿no? Y pone una simplificación y dice, además, en vez de 0,3, a mí al hacer los decimales me da 3,7 y por consiguiente salto y pongo 4. Bien, esa es una ecuación que es hasta posible saberla de memoria, pero transcribirla es muy fácil. Esa es la que hemos utilizado nosotros. ¿Y qué ventaja tiene? En primer lugar, los Estados Unidos, en vacuno, preocupados por Arizona, por Florida, con condiciones de humedad y Arizona seco, Florida tropical, pues entonces sus vacas babean, jadean, no producen leche, dejan de comer, etcétera, etcétera. Y crean algo que ya es muy general y que vuelvo a decir, en la página de CEBA lo han transmitido correctamente. Con 72 ya empieza el calor moderado.
ese índice cuando lo aplico y pongo 72. Y os lo digo, guardar eso en la memoria, ahora lo veremos, porque ¿qué pasará con las ovejas? O sea, esto es de vacuno, del 71, actualizado, hemos visto como mínimo con Mather al 2006. Bien, y entonces ahora los técnicos cogemos Excel, ponemos la ecuación y nos inventamos valores. Y ya lo veis allí, arriba, temperaturas, yo he ido a -10, he puesto 10 de humedad y he puesto 100 de humedad. Y me da una tabla incomestible, ¿no? Ya era normal. Esto podría ser una gráfica mejor. Pero esto lo que tradicionalmente se ha hecho es ponerlo con colores. Y entonces lo entiendo. Si he dicho antes que 72 era el momento que iba a empezar a ser crítico, paso del blanco o del verde a un color, primero amarillo, después naranja, después rojo, y ya el de muerte, que lo ponemos en negro en nuestra cultura, ¿no? Es decir, esto es de vacuno, esto es lo que es mi referencia, pero no me sirve porque es de vacuno. Y indudablemente a las vacas hasta las ducho para que disminuya su temperatura. Bien, entonces me voy a lo que hemos estado haciendo. Lo primero, tenemos sensores fuera y sensores dentro, en las naves. Esos sensores, tengo aquí la temperatura exterior, y yo le he llamado la interior, para que no haya ninguna confusión, le he llamado temperatura de los corrales. Sabemos que están aproximadamente a la altura de la cabeza de las ovejas, y es seguro que es una información que no estropea que estén más bajos con el estiércol, pero que da una información del calor que está recibiendo. Lo primero que vemos es que la temperatura interior y la exterior se correlacionan, y se correlacionan a niveles de 0,97. ¿Qué quiere decir R cuadrado 0,97? Quiere decir que esta simple regresión lineal predice con un 97% de exactitud la otra. Es decir, yo en estas naves que ya conozco su respuesta térmica, teniendo la temperatura exterior, y son naves diferentes, yo puedo predecir lo que va a pasar en el interior. Y de esos interiores no es en un punto, es la media de los 8 sensores que tenemos puestos. ¿Qué es lo primero que veo? Yo no lo veo muy bien, pero sí se ve. ¿Veis esa diagonal? La diagonal sería que la temperatura exterior y la temperatura interior son iguales, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estoy viendo en las naves del grupo Geo en Castilla y León? Pues estoy viendo que en invierno las naves están más calientes que el exterior. Y a partir de ahí, quiere decir que suma 10 THIs. Es decir, tenemos una calefacción natural, que es el estiércol, las ovejas, el aislamiento de las paredes, etcétera, etcétera, que me da 10 THIs. Pero ¿qué ocurre a medida que va avanzando el año y va haciendo cada vez más calor? Que llega un momento, que es lo que vemos aquí, que al llegar el verano, cuando la temperatura interna y la humedad llegan a hacer un THI de 85, es 0. Es decir, entonces a partir de ahí estaría mejor sacar las ovejas a la calle, porque va a hacer más calor dentro de la nave, a partir de ese punto, hasta ahora está igual, que fuera. Indudablemente, si las saco fuera y no hay sombra, ese es otro problema. Esto es sin irradiación solar, ¿no? Que es la cuestión de las naves. Pero claro, me queda muy claro que el problema que voy a tener es acumulación de calor, que tengo que desaguar, y tengo que meter medidas de protección. Bueno, pues vamos a ver cómo responden las ovejas a esas condiciones. Entonces, estos trabajos con los datos de Geo todavía no hemos sido capaces de tener la conclusión. Esto proviene, en Barcelona tenemos una cámara climática donde metemos ovejas, metemos 5 a la vez en boxes individuales y les ponemos temperatura y humedad a la que queremos. Vamos haciendo lotes, vamos haciendo diferentes tratamientos alimentarios y entonces yo expreso aquí la producción de leche y aquí el THI. ¿Y qué es lo que vemos? Que entre 50 y 70, digamos, la curva está en una especie de meseta. A partir de ahí, cuando paso de 70 a 75, y por eso recuerdo lo del 72 de las vacas, aquí es un poquito antes, empiezo a perder leche. Pero cuando ya llego a 80, ya estoy en un 20% de pérdida de leche, y a partir de ahí puedo perder mucho más. Pero fijaros, nosotros hemos hecho ya alguna experiencia en frío, y vemos que también perjudica el frío. Ya llegará el momento que hablemos de eso, porque ahora nos preocupa más y de cara a este año que viene calor y verano caliente, nos preocupa eso. Bien, tengo que evitar
menos de 45 y tengo que evitar más de 80. Eso seguro, que son en principio cosas que busco. ¿Qué pasa en Castilla y León en este grupo respecto a la fertilidad? Fertilidad media de los rebaños, lo veis ahí, 64,1 más menos 1,5, con 17.000 ovejas y con 42 grupos de parideras. Bueno, no es muy alta, podría ser, nos quedaríamos más contentos si llegáramos a 70, pero es real. Y aquí está sumado. Montas naturales, artificiales, perdón, en zonas con tratamiento, sin tratamiento, etc. Vamos a ver qué ocurre con la situación. Y yo lo que he hecho ha sido separar cuál es la fertilidad de esos rebaños con fotoperiodo creciente, yo le he puesto positivo, o fotoperiodo decreciente, es decir, otoños e inviernos, y lo que vemos es que la fertilidad pues sube de 61 a prácticamente 66. Bueno, pues todo van saliendo, son datos reales y coherente. Ahora vamos a ver también, porque muchos de ellos hay cubriciones que hacen en natural y otros que hacen con tratamiento. Ya sabemos que las de tratamiento son normalmente en las épocas desfavorables, por eso se hacen. ¿Y qué es lo que vemos? Pues lo que vemos es que el tratamiento iguala, significativamente, ya no hay diferencia, iguala a los naturales. Es decir, hacer un tratamiento, ya sea con esponjas o con implantes, está dando un resultado que me iguala a las condiciones naturales, lo cual quiere decir que lo estamos haciendo bien. Bien, vamos a coger ahora todos los datos de fertilidad, que son esos 42 puntos, y los voy a relacionar con la temperatura exterior y me da un R cuadrado de 14. Quiere decir, me explica el 14% de la variación de fertilidad del THI. Y dices, es muy poco. 14% quiere decir que tengo un 85% que es otras causas, el macho, la comida, lo que sea. ¿Qué ocurre con la temperatura interior, lo de los corrales? Vemos que mejora la estimación, pero mejora para mí poco. 0,15, he pasado de un 14% de explicación a un 15% de explicación, sigue siendo poco. Pero de eso sirve el análisis de datos, de eso sirve la discusión en foros, en grupos de trabajo. Cuando nos ponemos y discutimos los datos, pensamos, oye, ¿y si separo las temperaturas? Me quedo con las de corrales porque va mejor. Y separo el THI con la fertilidad respecto al fotoperiodo, ¿qué ocurre? Bueno, pues ya me estoy empezando a ver algo. Lo azul es el fotoperiodo, como veis ahí, decreciente, favorable, y el rojo es el desfavorable. Todo mezclado, Pues bien, para verlo más claramente, separo las dos poblaciones. ¿Y qué veo? Que aquí no me explica prácticamente nada. De hecho, por eso represento la curva con trazo discontinuo, porque la fertilidad con el THI en épocas favorables, pues no explica prácticamente nada. Mientras que en las temperaturas o THI de los corrales en época desfavorable es 0,42. Es decir, un 40% del THI está explicado, perdón, de la fertilidad está explicado por el THI. Yo creo, sinceramente, cuando yo vi esto, es de las mayores satisfacciones profesionales que he tenido, porque trabajar con fertilidad, cuando tenemos una P de que sea del orden de 0,2 o 0,3, estamos felices. Llegar a una correlación de 0,40 quiere decir una correlación simple, una R lineal de 0,7. Es altísimo para mí. Bien, eso quiere decir que ya veo aquí un punto de quiebra. Cuando la fertilidad, que yo quiero que sea 70%, pues parece que tengo que estar en THIs entre 40 y, cuando me acerco a 55, pues ya quiebra. Y desde luego en 60 pierdo fertilidad. Y a partir de ahí, esto es una bajada brutal. No sabemos si es del macho o es de la hembra. Y es más, los datos que sé que Sebastián estuvo presentando en una de las conferencias que dio en Novigen, ya ponía de manifiesto que no es tan fácil estimar si es la calidad del semen o será la absorción de fetos en las ovejas, no lo sabemos. Pero en cualquier caso, parece que tenemos una evidencia de que en esas condiciones, en Castilla y León, el calor superior a 60 perjudica la fertilidad. Bien, y eso me permite irme a las gráficas de THI, como las vacas, y ahí lo tenemos. Cojo para producción de leche en ovino, que es lo que antes he comentado, ya lo veis ahí, que a partir de 70, yo lo he puesto en amarillo,
antes que las vacas, y a partir de 75 lo pongo en naranja, y cuando ya me meto en más de 80 lo pongo en rojo. Pero ¿qué ocurre? Eso no es, y yo creo que eso es un criterio a destacar, no hay que fijarse tanto en la curva, si es para vacuno o ovino, sino para la función que es. Porque cuando yo hago lo mismo para la reproducción, yo llevo el amarillo al 60. Por consiguiente, no se parecen nada a las de las vacas, ¿no? Y empezamos a tener datos que, lo que es un año de investigación, necesitamos convalidar estos datos, que lo convaliden otros, como se hace en ciencia, no solo lo que yo diga. Esto hay que refrendarlo por otros equipos independientes, pero ya empezamos a tener datos y desde luego los pongo a disposición de todo el mundo, y las ecuaciones y cómo las hemos calculado. Bien, y después hay otro aspecto, y ya con eso iré acabando, que nos preocupa mucho en las explotaciones, que es, pones a las ovejas, las haces de corderas a primer parto, cubrición, las haces las gestaciones, mantienes la condición corporal, vacunas, etcétera, etcétera, hacen el primer parto y en el periparto, en el mes de la paridera, se me mueren algunas. ¿Cuántas se mueren? Bueno, pues ya lo veis ahí y pone un poco los pelos de punta. Entre el 2 y el 8% de ovejas que han hecho todo el recorrido bien, pero cuando van a ordeñarse, resulta que se han caído después del parto. Bien, pongo otra vez temperatura exterior, 0,40, 0,39. El 40% de las causas de mortalidad colabora el THI. Pero claro, yo no solo mido la exterior, mido la interior. ¿Y qué pasa? 0,55, fijaros ahí. O sea, la mortalidad se reafirma que cuando tengo calor, las ovejas recién paridas van a tener, bueno, es lo que va a acabar desencadenando la muerte. Y por consiguiente es algo que tengo que tratar de alguna manera. Tengo que tener esta información y tengo que pensar dónde quiero que paran. Ya no por el mercado, ya no por el precio de la leche, sino porque posiblemente cambiando a épocas tenga las mejores condiciones para que esa oveja siga adelante la lactación. Y entonces, claro, esto hay que venderlo a un usuario que quiere respuestas inmediatas. Y nosotros estamos proponiendo, que esto no está todavía, pero hemos dicho, yo tenía una nave, y este es el esquema de la nave de la Facultad de Veterinaria de Barcelona. Yo tengo unos sensores y tengo aquel 74 grande amarillo, me está diciendo que con los valores pequeñitos que hay ahí, que pone 28,9 y 41, hoy he mirado esta mañana que había en Barcelona y hay unas condiciones semejantes, eso es amarillo. Quiere decir que me tengo que empezar a preocupar. Pero veo dentro de la nave, que como tengo corrales, hay corrales que están en amarillo, en verde y en rojo. ¿Eso qué quiere decir? Igual tengo una zona de la nave donde debería estar haciendo las cubriciones y lo que más me preocupa es la fertilidad. O una zona de la nave donde tengo que hacer los pospartos porque es donde están más confortables. Y además tengo aquí las humedades del suelo. Y fijaros, este 95 y 100 que yo he puesto ahí y que correspondía a datos reales, desde que están los sensores ya no lo he vuelto a ver. Es decir, es tan fácil ahora ya no verlo aquí, con estos valores 28, 29, etcétera, etcétera, sino que ahora yo ya tengo una información visual que en la granja saben que cuando haya 95 100 yo voy a protestar y voy, por consiguiente, este dispositivo le pongo alarmas y le digo, avísame cuando la temperatura y la humedad superen de tanto. Y me lo dice, me manda un email al teléfono. Entonces, queremos hacer algo tan sencillo como esto que me permita decir, ¿cómo está mi día hoy en la granja? ¿Qué pasa en esta hora de calor? Me ha dado un aviso de exterior mal y ahora yo miro dentro qué está pasando. Y eso es lo que queremos transferir al sector, porque si no, hacemos algo muy sencillo, esto no funcionará. Bueno, ya entonces, como conclusiones, ¿no? ¿Qué es lo que creo que yo he cambiado de opinión, he adquirido con la experiencia cosas que son ahora más importantes para mí? En primer lugar, que necesitamos controlar. Yo nunca me había preocupado del control ambiental en las explotaciones de ovino. Sé de pollos, bueno, que se controla, sé de porcino, pero en las explotaciones de ovino nos parecía que no era necesario, ¿no? Y resulta que por bienestar es importante, pero por producciones también. Segundo, el coste de inversión es muy pequeño y por consiguiente es
totalmente admisible. Estamos hablando de una explotación no subvencionada que pague 600, 800. Estos equipos bajan de precio, gracias a Dios. Después, tenemos que saber qué utilizamos como indicador de riesgo. Y mi situación personal es, me quedo contento hoy porque veo respuestas con el THI de las vacas, que no es de las vacas. El THI estuvo pensado también para humanos. Es un índice matemático, un algoritmo. Los riesgos son variables según la producción. Y hemos visto que para fertilidad me tiene que preocupar más que para producción de leche, por ejemplo. Bueno, necesitamos estudiar más efectos, porque podríamos estar hablando aquí, lo que a mí más me preocupa hoy por el calor, no es la grasa de la leche, que me va a bajar mucho, porque yo la corrijo añadiendo grasa en la alimentación, la proteína, que no soy capaz de solucionarlo, hoy por hoy. Después, necesito herramientas sencillas, como ese app que he comentado, para que se visualice los efectos a nivel de técnico y ganadero. Y después necesitamos unos sistemas que nos predigan ecuaciones, algoritmos. ¿Qué va a pasar si yo hago una ventilación, pero una ventilación de cuántos grados? ¿Una humedad de cuánto por un humidificador? Eso lo necesito valorar y ahora tengo la curva de respuesta para hacer un coste-beneficio, porque igual me da a mí la sensación que hace mucho más frescor, pero para las ovejas no les afecta a las producciones. Entonces mi inversión será de ganadero y no de ganaduros. No tiene sentido hacerla. Bien. Eso es, espero no haberos aburrido, espero, hay ahí una web para poder seguir en contacto y desde luego mando la presentación si me escribís y si no, el foro las pondrá a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gerardo, por tu exposición.